Hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de Primero de Pedro. Y nuestro enfoque será los versículos 5 al 7. 5 al 7. Entonces vamos a leer el texto empezando con versículo 3 y luego dividiremos el sermón en 4 puntos. Leamos entonces Primero de Pedro 1 desde versículo 3 hasta versículo 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Hace 2 semanas estudiamos versículos 3 al 5 y el nuevo nacimiento que Dios nos ha dado. Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, una herencia celestial. Jesucristo resucitó de los muertos e inauguró una nueva vida para los hombres. Y nosotros hemos recibido esta nueva vida. El poder de la resurrección de Jesucristo nos ha impactado y nos ha hecho nacer de nuevo. Hemos visto también que este nuevo nacimiento es algo que ha empezado, pero no concluido. Que Dios va a seguir obrando en nosotros y estamos esperando el poder de la resurrección en el día final, cuando nosotros también seremos resucitados. Entonces, versículos 3 al 5 nos presenta con el inicio, el nuevo nacimiento, y la conclusión, la resurrección. Pero versículos 5 al 9 o 5 al 7 en este sermón se enfocan en todo el medio, entre el inicio y la conclusión, el fin. Nosotros estamos viviendo en el medio, en el tiempo entre nuestro nuevo nacimiento y nuestra salvación completa, la salvación final que experimentaremos en el futuro. Y vamos a ver que Pedro nos dice que este tiempo en medio del inicio y el fin se caracteriza por varias cosas. En este sermón vamos a pensar o vamos a enfocarnos en las pruebas. Pedro nos dice que entre nuestro nuevo nacimiento y la salvación futura que experimentaremos en completo, vamos a experimentar varias o diversas pruebas. Las pruebas caracterizan el tiempo entre el inicio y el fin. Y en el sermón del domingo que viene vamos a ver que también este periodo entre el inicio y el fin se caracteriza por la fe y también por la esperanza y el gozo, la alegría. Este sermón se enfoca en las pruebas, las aflicciones de esta vida. Y el título del sermón se ve por arriba, dice pruebas por ahora. Y digo por ahora porque las pruebas son limitadas a un cierto tiempo entre el inicio y el fin, no más. Son pruebas por ahora, pero no para siempre. Esto es punto número 1. Vamos a dividir el sermón en 4 puntos. Y punto número 1 es esto: pruebas son por ahora y son momentáneas. Noten en versículo 6, hermanos, versículo 6. Pedro dice, en esto se alegran a pesar
de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Entonces estamos tomando de esta oración la frase por ahora y la palabra momentánea. Pruebas son por ahora y momentáneas. Pero Pedro dice, en esto se alegran. ¿En qué nos alegramos? En la salvación que hemos recibido, en versículos 3 al 5, el nuevo nacimiento que hemos recibido y la herencia celestial que vamos a recibir. Lo que hemos recibido y lo que vamos a recibir, en esto nos alegramos. Pero por ahora, momentáneamente, entre los dos, mientras tanto, vamos a sufrir diversas pruebas y aflicciones. A pesar, en esto se alegran, a pesar. No, Pedro, no digas esto. Hermanos, nosotros nos alegramos en el nuevo nacimiento. Nos alegramos en nuestra herencia celestial. Pero por ahora y momentáneamente somos afligidos por varias o diversas pruebas. Dios nos enseña entonces que estas pruebas, esas diversas pruebas, son solamente por ahora. Solamente por ahora. Y son momentáneas esas pruebas. Cuando tú, hace muchos años, cuando estabas en la primaria, ¿hace cuántos años? Depende de cada persona. Un escolar en la primaria o la secundaria siempre piensa así: no quiero esos exámenes, no quiero esas cosas, pero no duran mucho tiempo. Nuestros años en la primaria eran pocos años, ¿verdad? No un tiempo muy grande. Así también las pruebas para nosotros no son para siempre, son para un tiempo, por ahora, son momentáneas. Pero Pedro, ¿cómo puedes decir que las pruebas son momentáneas si las pruebas nos afligen toda la vida? Toda la vida no me parece momentánea, Pedro. ¿Por qué dices esto? Si vivimos 60 o 70 o 80 o 90 o 100 años, eso me parece como muchas pruebas y mucho sufrimiento, no por ahora y no momentáneas. ¿Por qué dice la palabra de Dios esto? ¿Por qué lo dice Dios? ¿Por qué lo dice? Lo dice porque es momentánea en comparación con la vida eterna que vamos a experimentar. No hay comparación entre 8 décadas y los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, recuerden, en versículo 3 o 4, Pedro acaba de hablar de una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, algo eterno, algo que dura para siempre, algo que no se desvanece, no se marchita, algo, una vida, una gloria para siempre que nos es reservada en el cielo. En comparación con esto, las pruebas de esta vida son por ahora y son momentáneas. Tenemos que poner nuestras pruebas en perspectiva. Moisés dijo en Salmo 90, versículo 12, enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Debemos contar nuestros días. Job dijo, mis días son más veloces que la lanzadera del tejedor. La lanzadera del tejedor corre. Cuando la mujer lo mueve con su pie y las ruedas se están moviendo, la lanzadera está corriendo rápido, súper rápido.
rapidísimo, rápidamente. Así son nuestros días, corriendo. Entonces las pruebas de estos días que corren tan rápidamente son momentáneas en comparación con la gloria venidera. Si en la providencia del Señor has vivido muchos años, la brevedad de la vida, uno siente la brevedad de la vida más y más y más. Así es. Y a veces esta brevedad de la vida nos hace sentir incómodos o quizás tenemos miedo de esto. Es natural, pero la brevedad de la vida no debe espantarnos, no debe hacernos tener miedo. ¿Por qué? Porque 1 de Pedro 1:6 nos da una buena perspectiva de esa brevedad. Debemos dar gracias a Dios que no tenemos que sufrir más, que mis días significan o representan el límite de mi sufrimiento. Mis días, si son cortos, no prolongan mi sufrimiento, cortan mi sufrimiento para que yo pueda entrar en la gloria que Dios ha reservado para mí. Entonces, si aprendo a contar mis días que corren como la lanzadera del tejedor, la brevedad de la vida se convierte de una maldición que me hace temer a una bendición, que me hace esperar. La voluntad de Dios es que nosotros suframos diversas pruebas por ahora y por un tiempo, al máximo unas décadas, no más. De esta perspectiva, la brevedad de la vida no es una maldición, sino una bendición para el cristiano. Cuando yo viajo, al momento de salir, siempre pongo mi mente en la fecha de regresar. Estoy esperando para esto. Quiero regresar a mi casa, a mi familia. Y cada día trabajo. Y estoy pensando en el día de salir o regresar, Porque yo sé, tengo que trabajar una semana o 2 semanas y luego, no más. Eso no más. Mi viaje es limitado, el tiempo de mi viaje es limitado. Entonces cuando salgo, yo sé, hay una fecha de regresar. Eso es bueno. No estoy saliendo para siempre para trabajar, estoy saliendo con una fecha para regresar. Así también nosotros sabemos que nuestro sufrimiento es limitado, definido, restringido. Y al fin de esto, una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable. Hasta entonces debemos trabajar mucho. Hasta entonces debemos perseverar. Hasta entonces debemos sufrir con contentamiento y cumplir nuestros deberes. Porque las pruebas son por ahora y son momentáneas. Las pruebas representan el tiempo entre nuestro nuevo nacimiento y nuestra herencia celestial. Segundo, pruebas son necesarias y diversas. Pero dice en versículo 6 que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Pruebas son entonces, según la sabiduría de Dios, necesarias y diversas. Ya mencioné la primaria. Cuando uno es un niño, siente como estás en la escuela para siempre. ¿Cuándo voy a salir de la primaria? ¿Cuándo voy a salir de la secundaria? Y la mayoría de nuestras vidas no estamos en la escuela, o no en este tipo de escuela. Otra vez, regresando a esta analogía, los escolares, ellos piensan, ¿por qué tenemos que hacer tanta tarea? ¿Por qué tenemos que tomar estos exámenes?
¿Por qué no me puedes enseñar sin las tareas y sin los exámenes? Enséñame, pero no me des los exámenes, no me des las tareas. Yo puedo aprender sin estas cosas. Pero las profesoras o los profesores o los padres son normalmente más sabios que los niños. Y saben que esas cosas, aunque sean difíciles, son útiles para ayudar al niño a aprender. Si entras en un avión y el piloto dice, yo he tomado muchas clases de volar o aviación, pero este es mi primer vuelo. Tú vas a decir, no quiero estar en este avión, porque el piloto debe practicar en aviones sin pasajeros muchas horas. Y el gobierno y todas las compañías requieren estas cosas, porque las compañías y el gobierno saben que este tiempo de dedicación, de aprender, de aprendizaje, es necesario para producir un piloto que sabe volar, que sabe conducir el avión, que sabe manejar todos los controles, etc. Es imposible aprenderlo sin dedicar el tiempo, sin dedicar el esfuerzo. Pero si tú le preguntas al niño, ¿son necesarios los exámenes? ¿Son necesarias las tareas? Ellos van a decir, claro que no. Pero nosotros sabemos que sí. Así también, hermanos, si tú me preguntas, hermano Samuel, ¿son necesarias las pruebas? En mi corazón voy a decir que no quiero pruebas. A mí no me parecen necesarias. Pero según Dios, en la voluntad de Dios, en la sabiduría de Dios, Dios dice que sí son necesarias. No porque las cosas en sí mismas son necesarias, sino porque Dios las usa para nuestra santificación. Pedro dice, sí es necesario. Dios decide si es necesario. Porque si nosotros vamos a hacer la decisión, vamos a eliminar todo sufrimiento de nuestras vidas. Pero Dios decide si es necesario. Él permite aflicciones. Y Él las permite con su sabiduría, que las usa para santificarnos. Son necesarias para nuestra santificación. Así como los exámenes y las tareas son necesarias para el escolar, así como las horas de práctica son necesarias para el piloto, las pruebas son necesarias para el cristiano, para producir un escolar inteligente, para producir un piloto capaz, para producir un cristiano santificado. Las pruebas son necesarias entonces, pero también diversas. Unas pruebas son tentaciones, aflicciones y tentaciones, diversas aflicciones, diversas pruebas. ¿Qué dice la Reina Valera aquí? Porque otras traducciones usan la palabra tentaciones. La Reina Valera dice pruebas. Pero la palabra que se traduce pruebas significa tentaciones y aflicciones, cosas que nos afligen. Durante este periodo entre nuestro nuevo nacimiento y la gloria venidera, vamos a ser afligidos por tentaciones. El pecado marcará nuestra experiencia aquí, por ahora y momentáneamente. Esto significa que aquí en la tierra no habrá paz espiritualmente. No habrá paz. El pecado siempre estará aquí, fuera de nosotros, y siempre estará aquí dentro de nosotros.
Debemos entonces esperar, debemos estar persuadidos que el pecado marcará toda nuestra vida. Dios no tienta a sus hijos con el pecado, Dios no tienta a nadie, pero permite que nosotros nos encontremos en situaciones de tentación. Dios no pone una barrera mágica alrededor de nosotros que prohíbe que el pecado se acerque a nosotros. Entonces vamos a enfrentarnos con tentaciones, diversas tentaciones y diversas aflicciones. Entonces cuando Pedro dice que estas cosas nos entristecen, yes. Pues déjenme explicar algo. En versículo 6, Pedro dice, en esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos. La palabra afligidos significa entristecidos. Entristecidos. Las pruebas de esta vida, las aflicciones y las tentaciones nos entristecen. Nos hacen sentir entristecidos, afligidos, abatidos por el pecado, por la aflicción y el sufrimiento. Pero ¿cómo luchamos? ¿Cómo resistimos? Pues esto es otro sermón, porque en versículo 13 Pedro va a empezar a enseñarnos cómo actuar en este periodo entre el nuevo nacimiento y la gloria venidera. ¿Cómo puedo luchar contra estas tentaciones? Pedro va a dedicarse a esto. El punto para ahora es que nosotros debemos prepararnos. Debemos reconocer que diversas pruebas serán una parte de nuestra experiencia aquí, según la voluntad de Dios, en cuya sabiduría ha decidido que son necesarias para nuestra santificación. Aflicciones y tentaciones serán regulares y permanentes entre el nuevo nacimiento y nuestra gloria futura, por ahora y momentáneamente. Entonces, si tú quieres ser exento o excluido de las aflicciones y las tentaciones, tú no quieres vivir, tú no quieres estar aquí. Es imposible. Aún las monjas o los monjos que se aíslan tienen el pecado dentro de sí. Es imposible escapar del pecado. Número 3. Hemos visto que las pruebas son por ahora y momentáneas, son necesarias y diversas. Ahora vamos a ver por qué son necesarias. Hemos visto qué son necesarias, pero ahora por qué son necesarias. Número 3, pruebas purifican y prueban nuestra fe. Noten cómo versículo 6 conecta a versículo 7. Versículo 6. En esto se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos o entristecidos momentáneamente por diversas pruebas, aflicciones y tentaciones. Conexión a versículo 7. ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué? La prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Dios ha decidido que las pruebas son necesarias para santificarnos, para purificar nuestra fe y para probar nuestra fe. ¿Para qué? ¿Para qué? La genuinidad de nuestra fe debe ser probada. Y Dios permite aflicciones y tentaciones porque purifican nuestra fe y prueban la genuinidad de nuestra fe. ¿Es genuina la fe de esta persona?
Hay muchas personas que dicen, Señor, Señor, pero no son del Señor. No quieren seguir al Señor. En el ministerio de nuestro Señor, Jesucristo enseñó con duras palabras. Y dice en el Evangelio de Juan, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Las duras palabras, oh Señor, demasiado duro. Estás hablando cosas duras. Él usó cosas duras para probar que esos discípulos no son míos. Las cosas duras probaron la genuinidad de la fe de los discípulos. Muchos de sus discípulos. Ellos al salir se demostraron que no eran de sus discípulos verdaderamente. La genuinidad de su fe fue probada y expuesta. Así también Jesucristo enseñó la parábola del sembrador y las semillas. El sembrador siembra la palabra de Dios en el mundo y diferentes personas responden a la palabra de Dios en diversas maneras. Unos crecen rápidamente pero no tienen raíces y entonces el sol los seca y mueren. Cuando las cosas son difíciles, cuando el sol sale, cuando la temperatura aumenta, ellos marchitan. Las plantas sin raíces se manifiestan. Es obvio, esta planta no tenía raíces. ¿Por qué? Porque el sol salió y lo mató. Pedro quiere que los cristianos sepan que las tentaciones y aflicciones de esta vida purifican nuestra fe y prueban nuestra fe. Pedro dice que el oro, que es muy precioso, aun esto es purificado por fuego. Uno calienta al oro para eliminar imperfecciones. Las imperfecciones surgen, uno quita las imperfecciones y así tienes oro refinado, oro más fino, oro más puro. ¿Cómo lo haces? Con mucho calor, con mucho calor. Así también Dios permite que nos caliente. Dios nos calienta y así nuestra fe es purificada. El calor son las pruebas y las tentaciones de esta vida que purifican nuestra fe. Nos hacen, hay una palabra en inglés, to cling, abrazar y no dejar. Las pruebas nos hacen hacer esto con Dios, abrazar a Dios y no quiero separarme de Él. Las pruebas nos hacen sentir más dependientes de Él. No soy tan fuerte como yo pensé. Yo necesito sus promesas porque las cosas en que yo confiaba me han fallado. Esta persona o esta cosa me falló, pero Dios no me ha fallado. Entre más que pierdes en este mundo, más reconoces lo que tienes en el mundo venidero. Las tentaciones también nos enseñan lecciones dolorosas. Si tocas el fuego y te quema, tú has aprendido, no me gusta esto. Lo que antes me pareció bueno, lo que antes me prometió en mi mente placer, ahora me ha quemado, me ha causado dolor. Las tentaciones nos enseñan lecciones dolorosas. No voy a tocar este juego otra vez. O si yo me enojo y maltrato a otra persona y ahora nuestra relación es afectada, destruida, cosas así, hay consecuencias para mis acciones. Hay consecuencias y nosotros debemos aprender de estas consecuencias. No voy a hacer esto otra vez. O si la iglesia disciplina a un miembro, la persona dice, yo deshonré a mi Señor. Yo deshonré a Jesucristo. Yo voy a vivir para Él entonces. Yo voy a vivir para Él honrablemente, humildemente, arrepentido.
Piensen en la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia revela la genuinidad de la fe de un individuo. Porque las ovejas de Jesucristo responden. Las ovejas de Jesucristo dicen, no quiero ser excomulgado. Yo confío en Jesucristo, yo amo a Jesucristo, yo quiero a Jesucristo y su iglesia. Las ovejas de Jesucristo responden a la disciplina y se arrepienten. Y cuando uno se arrepiente y es restaurado, ¿qué ha pasado? La genuinidad de su fe ha sido probada, demostrada. Podríamos decir que la genuinidad de su fe, habiendo sido disciplinado y restaurado, la genuinidad de su fe es más obvia de la genuinidad de la fe de una persona que no ha sido disciplinada. Esto no significa que disciplinamos a todos sin causa, pero el punto es, la disciplina es buena, porque el producto, el resultado, es la prueba de su fe. Para que la prueba de su fe sea hallada digna de alabanza. Las únicas personas que deben tener miedo de la disciplina son los hipócritas, porque la disciplina va a demostrar que son hipócritas. Pero las ovejas de Jesucristo deben confiar en la disciplina de la iglesia, porque me protege, me restaura, me guarda. Frecuentemente, hermanos, los que han caído en su cara son los más humildes y entonces más sabios porque han aprendido de sus errores. Frecuentemente ellos son los hermanos en la iglesia que combinan su experiencia con su conocimiento y pueden enseñar a otras personas para decir, yo he probado la misericordia de Dios. Yo he llegado a conocer su amor en una manera más profunda. Ellos pueden decir, su bondad y su misericordia me han seguido todos los días de mi vida. Porque las pruebas han purificado su fe y han probado su fe. Nosotros decimos, las pruebas no deben ser necesarias. Yo puedo aprender sin ellas. Y Dios dice que no, son necesarias para purificar tu fe, para hacerte confiar en mí más, para hacerte tener miedo del pecado más. Por sus obras los conocerás, por su fruto los conocerás. El fruto del Espíritu se ve no solamente en perfección, sino también en arrepentimiento. Las pruebas purifican nuestra fe y prueban nuestra fe. Número 4. Finalmente. Las pruebas nos afligen a nosotros o nos entristecen a nosotros, pero glorifican a Dios. El propósito de esas aflicciones o pruebas, hemos visto, es que purifica nuestra fe, demuestra o prueba la genuinidad de nuestra fe, pero hay otro propósito. Hay dos propósitos. El primero es purificarnos y nuestra fe. El segundo es que el resultado es que Dios es alabado y glorificado por la genuinidad de nuestra fe. Cuando nuestra fe brille, ¿quién recibe la gloria? Dios. Nuestra fidelidad, nuestra perseverancia, incluyendo el arrepentimiento y la restauración, nuestra lealtad a Jesucristo, todo esto produce gloria a Dios. Porque nosotros somos sus trofeos. Somos su obra. Somos su pueblo. Noten conmigo en 2 de Corintios 7
como Pablo hace el mismo argumento. 2 de Corintios 7, 8 al 11. Porque si bien les causé tristeza con la carta, no me pesa, aunque entonces sí me pesó. Porque veo que aquella carta les causó tristeza solo por un tiempo. Ahora me gozo, no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento. Pues han sido entristecidos según Dios, para que ningún daño sufrieran de nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Pues he aquí, el mismo hecho de que hayan sido entristecidos según Dios, cuánta diligencia ha producido en ustedes, qué disculpas, qué indignación, qué temor, qué ansiedad, qué celo y qué vindicación. En todo se han mostrado limpios en el asunto. Pablo les escribió para regañarlos, para disciplinarlos por carta, con palabras duras. Y Pablo dice, gloria a Dios que ustedes recibieron esto y sí causó tristeza para ustedes, pero esta tristeza generó arrepentimiento verdadero. Y la conclusión es que ellos son vindicados. ¡Qué celo y qué vindicación! En todo se han mostrado limpios. Se han mostrado limpios por un proceso duro y difícil y doloroso. Las pruebas nos afligen, nos entristecen a nosotros, pero glorifican a Dios. Pablo glorifica a Dios que ellos respondieron a sus palabras duras y difíciles. Pablo dice algo similar o semejante en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, 6 al 9. Estudiamos esto hace 1 o 2 años. Pablo dijo, también se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes. Los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Si ellos hubieran rechazado la palabra de Dios, no habrían sufrido. No habrían sufrido. Pero por causa de su recepción de la palabra de Dios, fueron perseguidos por los otros tesalonicenses. Pero, ¿qué fue el resultado? El resultado es que hay un reporte. Todos conocen de los cristianos, los tesalonicenses cristianos. Los cristianos tesalonicenses. Todos lo saben. Cuando Pablo viaja a otras ciudades, las nuevas de la fe de los tesalonicenses ya han llegado. Resonado, dice Pablo. La fe de los tesalonicenses es como una trompeta en la región alrededor. Y la fe de ellos tiene esa reputación buena y de alta voz porque creyeron bajo circunstancias de tribulación. Su testimonio fue aumentado y resonado por causa de los conflictos que sufrieron, las aflicciones que experimentaron. Y todo esto resultó en la gloria de Dios. Dios es glorificado. ¿Estás dispuesto en tu corazón a sufrir si causa gloria para Dios en el mundo? ¿Puedes tú decir, no mi voluntad, tu voluntad, oh Dios?
Y si la voluntad de Dios es purificarte y glorificarse a sí mismo, ¿estás dispuesto? ¿Te sujetarás a esto? ¿O dirás, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no necesito esto. Yo no quiero esto. Pablo dice, nosotros nos alegramos en el nuevo nacimiento. Nos alegramos en la herencia celestial. Nosotros debemos prepararnos para experimentar pruebas. Por ahora, pruebas momentáneas, pruebas que purifican y prueban nuestra fe, pruebas que son entonces, sí, diversas, pero necesarias para santificarnos y para glorificar a Dios. Necesitamos esta perspectiva. Y vamos a ver el domingo que viene que junto con esto nosotros combinamos la fe en las pruebas, la fe en las tentaciones y también el gozo. Sí, las pruebas nos entristecen, pero es posible tener gozo junto con esto. No vivimos enlutados todos los días, entristecidos todos los días por pruebas, diversas pruebas. Sí nos entristecen, pero como Pablo ya dijo en 1 Corintios, esta tristeza dirigió a arrepentimiento, que dirigió a vindicación. Tengan paciencia entonces, hermanos. Tengan paciencia. Perseveren y reciban humildemente estas pruebas. Si son tentaciones, resistan. Si son aflicciones, tengan paciencia. Tengan paciencia. Tales cosas nos entristecen, pero glorifican a Dios y demuestran la genuinidad de nuestro amor para con Dios y nuestra lealtad para con Jesucristo. Amén. Oremos.